a otro nivel distinto. Es decir, sobre la base efectivamente, bueno, pues de la mecanización, del trabajo en turnos, de la intensificación del ritmo de la producción, trayendo mano de obra de fuera, no es preciso mano de obra cualificada, y esto bueno, causa una auténtica conmoción en Eibar porque significa una ruptura con respecto a los modos y a los usos tradicionales de lo que se estaba planteando en Eibar, y además es una ruptura no solamente en una fábrica, es una ruptura a una cultura que se está desarrollando en esa nueva industria que está habiendo en Eibar, y efectivamente que hay huelga, a la huelga. Hecho que es, como vamos a comentar a continuación, bastante ocasional, pero es que no queda otra, porque efectivamente no es es decir, también la fábrica escogida no es casual, no se hace la huelga en Orbea. Orbea son de Eibar, de toda la vida, fábrica importante, sino que coge uno de fuera, que encima ha tenido, digamos, los errores de no valorar lo que es la mano de obra de Eibar, y efectivamente huelga en la fábrica San Carlos Quintana, huelga que efectivamente acaba con el triunfo de los socialistas concejales de principios del siglo, entre los cuales está Amoategui. Amoategui es el de bigotes, me parece. Miro a Amoategui. Bien, tomando presencia ya, digamos, no de la conflictividad, sino presencia, digamos, del tema social. El tema social es la calle. El tema social ocupa ya un espacio en la calle. Y efectivamente, como primera expresión de lo que estamos hablando, a partir de la huelga del 97, se constituye, se organiza la primera organización de los trabajadores, en la cual efectivamente, como antes decía, no solamente están los socialistas, hay más gente. Por ejemplo, Ituriel está inicialmente, y él cuenta muchas veces cómo está, o las organizaciones de oficios, etcétera, pero efectivamente ya cuenta en este momento con una presencia socialista muy importante. Es decir, son ya los socialistas los que están, repito, no son los únicos que están en estas organizaciones, pero efectivamente sí, digamos, dan una cierta impronta a lo que va a ser esa organización. Y esa organización, lo que se llama, y en ese sentido remarco término, luego volveremos sobre él, se va a llamar Gremio Armero Vascongado. Y por lo tanto, seguimos con la idea del gremio, a pesar de que estamos en una situación distinta. Y se va a llamar, efectivamente, como digo, Gremio Armero Vascongado, que intenta integrar, aglutinar a distintos trabajadores. Esta organización existirá pocos años, hasta 1902, pero será sustituida por algo también que es muy característico, que es una agrupación por distintos oficios. Es decir, no hay un sindicato único, sino lo que hay son distintos oficios dedicados bien a la elaboración o producción de armas o de escopetas, perdón, de revólveres o pistolas o de escopetas, que efectivamente se reúnen, no hay, repito, un sindicato, sino que se reúnen en torno a esos distintos oficios. De tal forma que hasta 1919 no va a existir un sindicato del ramo, es decir, no hay un sindicato que agrupe a todos los trabajadores dedicados a la fabricación de armas, sino que sigue perviviendo esta, digamos, organización. Luego todos ellos están, digamos, representados en la Federación Local de Sociedades Obreras, que es, digamos, también controlada por los socialistas, pero en principio la organización es descompuesta a través de los distintos oficios. En ese sentido, hay que decir que desde el primer momento la sindicación en Eibar va a ser muy alta. Es decir, así como los socialistas sacan, desde el punto de vista político, resultados magros, es decir, bueno, inicialmente no tienen grandes resultados, sin embargo la afiliación en Eibar va a ser constantemente una afiliación importante. Hablaríamos de alrededor, puede parecer una cifra pequeña, hoy en día nos parecerá una cifra extraordinaria, pero en aquellos tiempos también lo eran. Estamos hablando de alrededor del 30% de los obreros armeros estaban afiliados. Y estaban afiliados, digamos, había en otros lugares otro tipo de sindicatos, pero aquí estaban afiliados a los sindicatos impulsados por los socialistas, y esto además será una constante, es decir, la afiliación se va a mantener muy alta durante todos aquellos años. En ese sentido, decir, como la tesis que estoy planteando aquí, como elemento fundamental, que es que esa conciencia social, y por lo tanto también esa conciencia de clase, ese sentimiento ya de que forman parte de una clase diferenciada de los ibarreses, se va a basar en la cultura artesanal que nos está comentando, esa cultura gremial que deviene artesanal en esos trabajadores a domicilio, en esos trabajadores de los talleres, o también en los, digamos, las personas que trabajaban, los obreros que trabajaban en las grandes fábricas, que de alguna forma pervive, hacen que perviva, hacen que siga existiendo esa mentalidad de carácter artesanal y esa idea de que nosotros tenemos que influir a la hora de elaboración del producto. En ese sentido, como decía, no es casual la denominación de la primera agrupación, gremio, es decir, con la evocación, el imaginario de lo que era la situación bajo el antiguo régimen,
No es tampoco casual que las agrupaciones sean por oficios, es decir, no hay un sindicato único, o la propia denominación que da el socialismo años después, cuando escribe Toribio de Echeverría, eso por país de los recuerdos, que sigue empleando el término de socialismo gremial. Repito, yo creo que es un término en fin, me disculpe Toribio, que sabe muchísimo más que yo de esto y de todas las cosas, yo creo que sería más adecuado socialismo de trabajadores de oficio, trabajadores cualificados, pero la idea de la gremial evidentemente se refleja o mantiene esa idea de que pervive esa cultura artesanal. Conforme, por tanto, a lo que estamos diciendo, la pugna básicamente se da por mantener, digamos, un control del producto. Es decir, las sociedades de oficio, impulsadas por los socialistas, lo que están planteando es que haya sistemas de reglamentación en la cual, en esa reglamentación, haya un acuerdo con el patrón o con el montador, por emplear también el término de Toribio Echeverría, que ese montador, es decir, que al final va a juntar el arma, de alguna forma acepte condiciones que imponen los trabajadores. Y por lo tanto, es decir, digamos, los reglamentos que van a elaborar los distintos, y esos reglamentos se pueden consultar, las distintas sociedades de oficio van a insistir mucho en esta idea, de que el trabajador tenga una presencia a la hora de determinar ciertos aspectos del producto. Por ejemplo, pues lo que se plantea es que lleve las armas, cuando se acaben de elaborar, la marca de la sociedad de oficio correspondiente. Es decir, que la sociedad de oficio haya efectivamente controlado de los probaderos. Los socialistas insistirán no solamente en una prueba, sino que queremos 2 o incluso 3 pruebas para ver que el arma que se ha elaborado sea un arma de cierta calidad. Por lo tanto, es decir, esa idea, toda arma tiene que tener el sello de la sociedad de oficio, del sindicato correspondiente, del oficio de los basculeros, de los cañoneros, en fin, de lo que se trate. Además de que también ellos dicen, tenemos nosotros que fijar las tarifas, que no diga el patrón, no, ustedes produzcanme esto de tanto, no, que seamos nosotros los que le estemos indicando a él, o también limitando la entrada de posible mano de obra a través también de la limitación de lo que son los aprendices. Se ha repetido la foto, la ven ustedes, en algún momento lo he cambiado, pero no mucho. Bien, en ese sentido sigo. Antes decía el alcalde, por lo tanto, conciencia social, sindicación importante, conflictividad. Claro, cuando uno era joven, antes me llamo joven, cuando era más joven todavía que ahora, cuando cuando empezamos a hacer la revolución, pues efectivamente aquello que nos enseñábamos a las escuelas obreros para ver cómo hacer la revolución también y cómo pues promueven los conflictos y por lo tanto nuestra mentalidad de aquellos años era, bueno, los obreros se organizan para hacer la revolución, o sea, por lo tanto tiene que haber conflictividad. Entonces lo que íbamos, yo al menos, iba buscando como una rata pues, por todos los sitios de conflictos posibles y en Guipúzcoa pues no me encontraba nada y tampoco en Eibar, lo cual en fin, para mí fue en su momento una excepción extraordinaria. Tampoco había conflictos en Eibar, a pesar de que estamos hablando de un movimiento muy organizado. En ese sentido, lo que estaba diciendo, conciencia social y conciencia de clase no se va a traducir en una conflictividad laboral. Va a haber más huelgas que las que haya precisas nacionales, pero básicamente, digamos, las huelgas más importantes es esta del 97. Hay algunas huelgas a principios del siglo, precisamente por el choque de las culturas, la cultura capitalista frente a la cultura artesanal, de no mucha relevancia, y luego sí ya hay una huelga importante que dura 4 meses, en 1920, pero estamos hablando ya de una huelga dentro de una situación de crisis económica. Y no hay más huelgas, en principio. En ese sentido, por ejemplo, Orbea, en un informe que había del año 1911, en fin, esto yo cuando lo encontraba decía, ¿cómo puede ser posible? Decía, el obrero de su establecimiento, Orbea, es bueno en el trabajo, inteligente y no ha producido huelgas. En Orbea, la gran fábrica de Eibar, efectivamente, no había huelgas. Era un trabajador disciplinado. ¿Por qué? Porque efectivamente estamos hablando, efectivamente lo que queremos decir es que un trabajador no tiene por qué hacer huelgas, y en ese sentido la explicación va a ir en esta dirección. Bueno, pues hay efectivamente varios motivos, ¿no? Varios motivos. Hombre, el trabajador ibarres no estaba mal pagado, no estaba mal pagado, eran buenos salarios. El tipo de trabajo a destajo implicaba efectivamente buenos salarios, pero también implicaba que uno tenía que trabajar mucho. Es decir, no era aquello de yo trabajo 8 horas y no, es que yo si no produzco esto no me pagan, por lo tanto tengo que producir esto. Entonces es una forma también que fue muy criticada posteriormente por los sindicatos, posteriormente en el sentido de decir, los sindicatos socialistas, de exigir no el trabajo, el atestajo, sino el trabajo con un salario determinado, porque efectivamente el trabajo de destajo implicaba una cierta forma de domesticar al trabajador. Había una posibilidad real, no es un hecho teórico, había una posibilidad real de movilidad social, es decir, pues hemos hablado que
socialistas que llegan a ser patronos, aquí no, Amuategui entre otros. Es decir, había una capacidad, hay muchos textos en ese sentido que al margen del elemento romántico que puedan tener, efectivamente sí hablan de cómo ha habido mucho trabajador que ha empezado, digamos, con el trabajo a domicilio o el trabajo en un taller que luego ha podido constituir su pequeño taller. Siempre hablamos de pequeños talleres, hemos ya indicado que estamos hablando de industrias que exigen un nivel de capitalización pequeño. Estaríamos hablando también de una tradición de obrero disciplinado. Sí, efectivamente, pues hay una tradición, es decir, los artesanos que había inicialmente, la gente de los gremios no se había caracterizado por promover conflictos sociales. Había un elemento que voy a comentar a continuación, la idea de que la industria de Manresa no es del capitalista, es de ella. Es decir, por lo tanto, yo estoy involucrado. Esta es una idea, sé que es muy japonesa, es decir, pero yo estoy involucrado con la industria. Es decir, esto que estamos haciendo aquí es también algo mío. Y eso es algo que también va a existir en el socialismo. Por lo tanto, una cierta, repito, sentirse identificado con lo que es la industria armera y, por lo tanto, es decir, no verlo como algo ajeno o como algo propio de los capitalistas frente a los cuales tengo que reivindicar. Y, por último, también, evidentemente, la influencia reformista del movimiento socialista, del Partido Socialista, el caso concreto del Partido Socialista Ibarres, que efectivamente, creo que hay por ahí algún texto, espero, que reflejaría esta idea de antes de llegar al conflicto vamos siempre a apurar la negociación. Esto no quiere decir que el obrero ibarrés pensara todo el día en trabajar. Efectivamente, el obrero ibarrés, como todo obrero o como toda persona, pues le gustaba divertirse, le gustaba tomarse un momento de esparcimiento, su fiesta. Se me ha olvidado, maldita sea, traer, porque pensaba leerlo, el texto de Toribio Echeverría, el viaje al País de los Recuerdos, sobre el tema de San Lunes. San Lunes, efectivamente, es la idea de los obreros no van a trabajar. Los lunes se lo tomaban de fiesta, domingo por la noche, juerga apoteósica, la borrachera correspondiente, el lunes que vaya a trabajar, o que haga el trabajo a destajo, quien sea, yo no. El texto de Toribio Echeverría, repito, es un texto magnífico, pero ya te dice, ¿de dónde iban esos trabajadores? Pues para pasar la resaca, al frontón. Y por eso la estelena, lunes, es precisamente, y además esto cuando leí me pareció una cosa maravillosa, lo comenté con filólogos de la Facultad de Filología, pero esto cómo puede ser que la estelena, este nombre que tenemos, es efectivamente esa idea de los lunes como día festivo de uno mismo, porque efectivamente yo tengo que pasármelo bien, tengo que divertirme, tengo que emborracharme o lo que fuera. ¿Qué es curioso en esto? Pues que esto no es una costumbre, ya lo siento, no es una costumbre ibarresa. Esto no es una costumbre ibarresa. Es al lunes, me interesa, hay textos de un historiador que ya desgraciadamente ha fallecido, británico, un marxista británico, historiador magnífico, Edward P. Thompson, que tiene trabajos magníficos sobre el San Lunes en Inglaterra. Se llama así San Lunes, como lo llama también Toribio Echeverría. Thompson tiene unos trabajos extraordinarios hablando de esta práctica, iba a decir, en fin, generalizada en el caso de Inglaterra, en la cual efectivamente pues la gente que trabajaba duramente, etcétera, se tomaba el lunes y decía, oye, no, yo me tomo el día libre, me emborracho o hago lo que fuera, pero el lunes efectivamente no me lo tomo libre. Y esto efectivamente lo recoge también Toribio no le parece bien, y luego dirá, bueno, ya vienen los socialistas que van un poco a meter en vereda a los trabajadores, que es verdad, en fin, van a decirles, hombre, hay que trabajar, no hay que llevar una vida más morigerada. Pero efectivamente es un elemento, quiero decir, está bien, es disciplinado, no va a promover conflictos, pero lógicamente el trabajador ibarrés también, como a todos, les gusta la juerga. Y por lo tanto va a practicar ese San Lunes, ese Astelena, que, bueno, como digo, es un fenómeno no solamente ibarrés, sino que es un fenómeno europeo. En la foto de abajo de todo tenemos, bueno, en el centro está Ramiro de Maeztu, a su izquierda está Marina Beitia, a su derecha está Amuategui, y en la foto de la izquierda hay alguna discusión entre si es Chastán o es Barrutia. Depende